Entonces, hoy es domingo 30 de noviembre del año 2025. Son las 4:59 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a comenzar un nuevo ciclo de clases. Y entonces voy a hablar sobre el Kudakapata y también un poco sobre la ordenación. Nosotros sabemos de que cuando antes de morir el Buda no dejó un líder en su nombre, sino que dijo que la enseñanza es el maestro. El Buda específicamente dijo que el Vinaya y el Dhamma es la enseñanza después de su muerte, ¿no? Entonces, en base a esta instrucción que dio el Buda al venerable Ananda, entonces 3 meses después de que el Buda muere, 500 arahants, liderados por el venerable Mahakassapa, que era uno de los principales discípulos del Buda, celebran el primer concilio budista en la ciudad de Rayagaja, que era la capital del reino de Magadha. Actualmente es la ciudad de Rajgir, en unas cuevas que se pueden visitar. Y entonces en este primer concilio se hacen 2 cosas importantes. La primera es el registro oral de lo que el Buda enseñó durante su ministerio de 45 años, desde su iluminación a los 35 hasta su muerte a los 80. Entonces, el registro consiste, como dice el Buda, el Vinaya, que es la disciplina correspondiente a la orden monástica de bhikkhus, de monjes, y bhikkhunis, las monjas, ¿no? Y el Dhamma, en este contexto, se refiere a todo lo que no es el Vinaya. Eso es importante. O sea, que cuando nosotros decimos Dhamma, aquí incluimos el Abhidhamma también. O sea que Dhamma puede tener muchísimos significados, el término en Pali, y es muy importante cuando uno ve ese término entender perfectamente qué significa en el contexto en particular. Entonces, en ese en Pali se llama Patama Maha Sangiti, que es el primer gran concilio. Hay 3 grandes concilios que se celebraron en la India. El Patama Maha Sangiti, que es el primero, el Dutiya Maha Sangiti, que es el segundo, que tiene lugar aproximadamente 100 años después de la muerte del Buda, y el Tatiya Maha Sangiti, que es el tercer gran concilio que se celebra en la época del rey Asoka, 235 años aproximadamente después de la muerte del Buda. Entonces, en este primer gran concilio, entonces el venerable Mahakassapa escoge a 2 bhikkhus, a 2 monjes, el venerable Upali, que se encarga de la recitación del Vinaya, y el venerable Ananda, que se encarga de la parte del Dhamma. Y en este primer gran concilio, como la enseñanza del Buda fue expuesta de manera oral, por eso se habla de Buddha Vachana, la palabra del Buda, Buddha Vachana con B chica. Entonces, ¿cómo se registra esto? O sea, normalmente, ahora en la actualidad, no sé, uno va a un notario, ¿no? y revisa es algo escrito, pero cuando es de tradición oral, entonces la forma de registrar esto es recitando en conjunto. Entonces, por ejemplo, el venerable Ananda, que estaba a cargo del área del Dhamma, por ejemplo, de los discursos, el venerable Ananda decía, en una ocasión, el Bhagavá, el bienaventurado, estaba viviendo, no sé,
en la ciudad de Rayagaja, y en esa ocasión, entonces el Venerable Ananda relataba todo, que tenía una memoria prodigiosa el Venerable Ananda, y todos los demás monjes recitaban en conjunto lo que el Venerable Ananda había dicho. Entonces, el término Sangiti en Pali literalmente significa cantar o recitar juntos, ¿no? O sea, nosotros lo traducimos Sangiti como concilio, ¿no? Porque, bueno, es un término que está remotamente a lo mejor, ¿no? Porque se refiere a una congregación, ¿no? Pero en realidad Sangiti significa recitación en conjunto. Y era la forma en que se aprobaba la autenticidad de la palabra del Buda. Entonces, cuando los monjes recitaban eso juntos, entonces es como diciendo, estamos todos de acuerdo. Entonces de esa manera se registró toda la palabra del Buda en ese primer concilio, en el primer gran concilio. Y no solamente se registró, sino que también los monjes que estaban congregados clasificaron la enseñanza del Buda de acuerdo a diferentes criterios, ¿no? Ahora, por ahí tengo más información sobre eso. Creo que hay 9 criterios diferentes. Entonces, la palabra del Buda es una de acuerdo al sabor de la liberación, por ejemplo. Esa es una forma de clasificarlo. O sea, de que todo lo que el Buda enseñó, ¿no? Se puede decir que es una por el sabor de la liberación. Y es 2, por ejemplo, como el Buda dijo antes de morir, el Vinaya y el Dhamma. Entonces, es otro tipo de clasificación que se adoptó en el primer concilio. Y es 3, que es la clasificación más famosa, que son las 3 cestas, las 3 canastas, ¿no? Que son el Vinaya Pitaka, el Sutta o el Sutanta Pitaka y el Abhidhamma Pitaka, ¿no? O sea, de que si uno entiende esto, porque hay estudiosos que dicen, no, pero si el Buda no dijo que el Abhidhamma había que estudiarlo, ¿no? Las palabras del Buda son Vinaya y Dhamma, pero los monjes en el primer concilio, en la clasificación, por ejemplo, adoptaron, ¿no? Son diferentes formas de enfocar el asunto. Entonces, se habla de que hay 3 canastas, ¿no? Y después, solamente voy a mencionar algunos, porque si nos metemos en esto ya. Entonces, otro criterio de clasificación es en colecciones, ¿no? Entonces, hay 5 colecciones, ¿no? La Digha Nikaya, que es la colección larga, el Majjhima Nikaya, que es la colección media, porque los discursos en el Digha son largos, en el Majjhima son cortos, no tan largos, pero son medianos. Y después tenemos el Samyutta Nikaya, que es la colección de discursos agrupados por temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay temas, por ejemplo, del origen condicionado, del óctuple sendero, de las 4 nobles verdades. Entonces es el Samyutta Nikaya. Y después tenemos el Anguttara Nikaya, que es la colección numérica, ¿no? Entonces se agrupan los discursos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, y así, ¿no? Y hay una quinta colección, que es lo que se llama el Khuddaka Nikaya, que el término Khuddaka literalmente significa menor, ¿no? Pero si uno ve esa colección en el canon, uno se va a dar cuenta que de menor no tiene nada, no solamente en cuanto, digamos, a la importancia del contenido, sino también a la extensión, ¿no? Entonces, por eso yo a veces traduzco el término
el término Kudaka como diversa, porque en el Kudaka Nikaya hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, el Dhammapada pertenece al Kudaka Nikaya, o sea que es el libro más popular, digamos. El Sutta Nipata, que es también muy importante, es otro tratado, ¿no? Pertenece al Kudaka Nikaya. Entonces, el Kudaka Nikaya consiste en varios tratados importantes, muchas cosas ahí. Pero a lo que yo quiero ir es de que los monjes que registraron la palabra del Buda no solamente agruparon esto, digamos, en estas colecciones, sino que también crearon tratados en base a lo que el Buda había enseñado. Por ejemplo, el Dhammapada es un ejemplo. No, el Dhammapada en realidad son versos que el Buda pronunció en diferentes ocasiones. Entonces los arahants que celebraron el primer concilio budista decidieron poner en este libro que le llaman el Dhammapada los versos que ellos consideran que para enseñar a los demás son más importantes. Entonces, en realidad es una compilación eso de versos que el Buda pronunció en diferentes ocasiones, ¿no? Y el primer libro del Kudaka Nikaya es lo que se llama el Kudaka Pata. Pata en Pali, una P, una A larga con una rayita arriba, una T con un punto debajo, TH. Pata significa libro, y ahí Kudaka significa pequeño. Entonces, a lo mejor, porque uno en otras partes del canon, los nombres se designan de acuerdo a la primera obra. No sé si está claro eso. Entonces, como el primer libro del Kudaka Nikaya es el Kudaka Pata, entonces, quizás por esa razón, toda esta colección que es tan extensa, tanto en páginas como en importancia doctrinal, tiene ese nombre. Pero bueno, lo que yo quiero ir es a que el primer libro que los monjes pusieron es el Kudaka Pata, que es un libro menor, que en la lengua pali, aquí yo estoy viendo la edición del libro de la Pali Text Society, en realidad, en pali son 9 páginas, nada más. Y tiene 9 secciones. Entonces, ¿para qué hicieron esto? El propósito de los monjes es crear un libro donde contenga lo básico para una persona, digamos, que va a ingresar, digamos, a la orden monástica, ¿no? Entonces, es como, digamos, la primaria, digamos, no sé, o sea, esto es, entonces ellos consideraron que estas cosas, ¿no? Suponiendo uno no puede estudiar nada más, por cualquier razón, entonces, bueno, este libro, imagínense, tiene 9 páginas. Y el Kudaka Pata consiste en 9 capítulos o 9 secciones, ¿no? Pero claro, uno se pone a explicar esto y entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar para estudiar este libro menor o pequeño que es el Kudaka Pata? Entonces, ahora, cuando los monjes celebran el primer gran concilio, entonces ya dijimos, registran la palabra del Buda y la clasifican, ¿no? En 3 canastas, como vimos, ¿no? 5 colecciones. Entonces, pero ahora el Buda, desde su iluminación hasta su muerte, imagínense todo lo que habrá enseñado. Entonces, en la época misma del Buda, se va creando
una tradición exegética dentro de la comunidad monástica, porque evidentemente estas cosas no son fáciles de entender. Entonces, se crea, digamos, una tradición exegética paralela a la palabra del Buda. Y eso es lo que en la lengua pali se llama el Mahatakata, que se traduce normalmente como el gran comentario, pero el término pali atakata es un compuesto. Ata significa significado y kata significa exposición. Entonces, Mahatakata significaría literalmente la gran exposición, la gran exposición del significado. Entonces, este Mahatakata también se registra en el primer concilio, en el primer gran concilio. Y es parte de la transmisión oral también, aparte de la palabra del Buda. Porque es imposible. Si nosotros nos ponemos a estudiar el Kudakapata, y eso es lo que yo quiero hacer en esta clase que vamos a tener, si nosotros no tenemos el material del comentario, ¿cómo vamos a entender esto? O sea, es realmente imposible. Entonces, el gran comentario, ¿no? Entonces, y otros comentarios se editaron en el siglo V de esta era por este famoso monje que se llamaba Buddhaghosa. Entonces, Buddhaghosa en realidad lo que hizo fue editar este material que viene ya transmitido desde la época del Buda. Entonces, el Kudakapata tiene un comentario editado, digamos, porque Buddhaghosa no es el autor, Buddhaghosa simplemente es el editor de algo que ya la tradición preservó para poder entender este libro, y que se llama el Paramata Yotika. Paramata Yotika significa en pali la elucidación, algo así, o ponerle luz, digamos, de Yotika. Paramata significa de las realidades últimas. Entonces, yo estoy viendo aquí, para poder ver en el alfabeto romano, pero en realidad yo voy a usar la edición del Sexto Concilio, esta de la Pali Text Society. Entonces nosotros vamos a estudiar en estas clases el Kudakapata, el libro pequeño, recurriendo al Paramata Yotika, al comentario que fue editado por Buddhaghosa. O sea, son 9 páginas el libro pequeño, pero ¿cuántas páginas es el comentario aquí en Pali? Son casi 250 páginas, ¿no? Y esto, o sea, no toca fondo, ¿no? O sea, ya lo vamos a ver. Entonces, para poder estudiar bien, entonces nosotros nos vamos a basar en el Paramata Yotika, ¿no? Y como estas cosas que están aquí, en el libro pequeño, fueron creadas para gente que ingresa al Sangha. El Sangha consiste en novicios, monjes, o sea, samanera es novicio en Pali. Monje es bhikkhu y samaneri son monjas, novicias, y bhikkhuni son monjas, ¿no? Entonces, estos son, digamos, lo que una persona que entra al Sangha debería sabérselo por lo menos, de memoria, ¿no? Yo no me lo sé todo de memoria el libro, o sea, por supuesto, bastante. Entonces, ¿el Kudakapata en qué consiste? Entonces voy a leer el índice aquí, del Kudakapata. Entonces, la primera parte del Kudakapata es el triple refugio, ¿no? En Pali se llama Saranatayam. ¿No? Sarana significa refugio y Taya significa 3 o triple, ¿no? Entonces es lo primero, ¿no?, que uno tiene que aprender. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos, todas las mañanas lo recitamos,
¿no? Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, después Dutiyampi, es una segunda vez. Pero bueno, ¿cómo vamos a entender esto? ¿No? Entonces, el Paramattha Yotika, el comentario, explica en profundidad hasta el significado de las raíces de Buddham, Saranam, Gacchami, son 3 palabras, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Qué significa cada una de estas palabras? El comentario explica a partir de 0, ¿no? Es bien interesante. Entonces, nosotros en la próxima clase vamos a comenzar estudiando el triple refugio, que es la primera parte, ¿no? Ahora, yo voy a aprovechar para traducir todo esto del comentario al español, ¿no? Porque en realidad he traducido algunas cosas, pero nunca, o sea, de que para mí me da la oportunidad de traducir todo este comentario. Van a ser más de 9 clases, por supuesto, son 9 capítulos, pero el refugio a lo mejor lo podemos ver en una clase, pero por ejemplo, el segundo capítulo o la segunda parte del Kudakapata es los preceptos, que en Pali es Dasa Sikapada. Dasa en Pali significa 10, Sikapada significa reglas de entrenamiento. Nosotros lo traducimos como preceptos. O sea que una persona que ingresa al Sangha, ya sea samanera, novicio, samanera y novicia, tiene que observar estos 10 preceptos. Pero ¿cuáles son los preceptos? O sea, los preceptos están aquí, que le voy a dar esta hoja, que es la fórmula de ordenación de novicios, para que usted la vaya leyendo. Aquí están en español, pero en realidad entender los preceptos, o sea, es una tarea que nosotros lo vamos a emprender. Afortunadamente ese material yo tengo bastante traducido porque en el año 2022, creo, yo di un curso sobre todo esto. Entonces vamos a entender en profundidad los preceptos, ¿no? Los preceptos tienen que ver solamente con la puerta del cuerpo y con la puerta del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a estudiar, esa es la segunda parte de el Kudakapata, ¿no? Estudiar los preceptos, eso nos va a llevar varias clases, ¿no? Ahí ya hay material, hay unos videos ahí en el Dhamma-vihara sobre esto, incluso la traducción de esto sobre los preceptos, ¿no? Entonces esa es la segunda parte del Kudakapata. Y la tercera parte del Kudakapata es lo que se llama en Pali Dvatimsa Akaram, que es lo que nosotros recitamos todas las mañanas, que son las 32 partes del cuerpo, ¿no? O sea que, ahora, pero las 32 partes del cuerpo, sí, o sea, ahí están en el librito, ¿no? Que es Salom, Manaka, Danta, Taso. Pero en realidad eso es una meditación samatha, de tranquilidad. Y es una de las meditaciones o de las prácticas más elaboradas de toda la meditación samatha. Porque eso implica que uno tiene que aprender la recitación en el sentido directo, como nosotros lo hacemos, que es Salom, Manaka, Danta, Tacho. Y después tenemos que aprender en el sentido inverso, ¿no? Entonces, ¿qué es Salom, Manaka, Danta, Tacho? Tacho, Danta, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va para atrás? ¿Qué es Salom, Manaka, Naka, Loma, Kesa, ¿no? Entonces, una parte importante de las 32 partes del cuerpo es la recitación de esas por péntadas, porque, o sea, está dividida, digamos, los primeros son péntadas y después hay 2 que son, creo que 6, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros no vamos a entrar en esto en demasiada profundidad, pero vamos a estudiar de acuerdo con lo que el comentario nos diga, ¿no?
Entonces esa es la tercera parte, ¿no? Es bien interesante por qué los monjes, los arahants, en el primer concilio budista pusieron como tercer parte del libro las 32 partes del cuerpo. Ese es otro tema que se podría hablar, ¿no? Investigar y decir, y especular, ¿no? Y la cuarta parte del Kudakapata es lo que se llama Kumara Panja. Ahora, Kumara Panja son las preguntas literalmente del niño. O sea, había un niño que era un arahant, ¿no? Y que era, digamos, absolutamente inteligente y creo que tenía 9 años. Entonces, el Buda le hace unas preguntas, son 10 preguntas, ¿no? Y estas preguntas que el Buda le hace, ¿qué es uno?, le pregunta el Buda, ¿no? Y el comentario explica, ¿no?, de que cuando uno le preguntan qué es uno puede decir muchas respuestas correctas, ¿no? Porque no sé qué es uno, no sé. O sea, puede haber muchas respuestas, pero este niño tenía la habilidad de comprender qué quería que el Buda le contestara cuando le hacía la pregunta. Entonces, es bien interesante esto. Ahora, ¿qué es uno? Les voy a explicar solamente eso. Esto es como lo primero de todo. Sabe sata ahara titika en Pali. Significa que todos los seres dependen y persisten debido al nutrimento, ¿no? Ahora, explicar esto, hay que estudiar Abhidhamma. Pero, de cualquier manera, es bien interesante esto, porque esto aparece en otras partes del canon, ¿no? Entonces, todos los seres sintientes en el universo dependen del nutrimento, persisten debido al nutrimento, necesitan del nutrimento. Y el nutrimento, en realidad, no es solamente el nutrimento material, sino es nutrimento mental. Entonces hay 3 nutrimentos mentales y un nutrimento material, ¿no? Entonces, estudiar eso nomás, o sea, nos ponemos a estudiar y no vamos a poder seguir el capítulo 4, ¿no? Entonces, esto yo en parte lo tengo traducido al español. Es bien interesante esa parte. Bueno, vamos a estudiar. Entonces, este niño, el Buda le hizo 10 preguntas. ¿Qué es uno? ¿Qué es 2? ¿No? Entonces, ¿qué es 2? O sea, puede haber muchas cosas que son 2, pero el niño le responde al Buda, Due Namamcha Rupancha, la mente y la materia, ¿no? Entonces, ¿qué es la mente y la materia? Bueno, es todo parte de la Abhidhamma, o sea, prácticamente, porque la Abhidhamma trata sobre la mente y la materia y el elemento incondicionado, ¿no? Entonces, y así, ¿qué es 3? ¿Qué es 4? ¿Qué es 5? ¿Qué es 6? ¿Qué es 7? ¿Qué es 8? ¿Qué es 9? ¿Qué es 10? Bueno, entonces, este niño que vamos a estudiar, ¿no? Sopaka se llamaba el niño. Era uno de los 80 grandes discípulos del Buda. ¿No? O sea, el Buda tenía 2 principales discípulos, que era el venerable Sariputta, ¿no?, que era el que tenía sabiduría superior después del Buda, y el venerable Mahamoggallana, que era el que tenía la maestría en todos los poderes sobrenaturales, ¿no? Pero aparte de estos 2, el Buda tiene 80. No, si quieren les paso los nombres después. Entonces era un Mahasawaka. No era, Mahasawaka significa gran discípulo. Sawaka literalmente, cuando se usa en ese sentido, significa uno que ha oído. Y oído no simplemente es que ha oído,
sino que uno ha realizado lo que oyó, que ha experimentado a través de uno mismo. O sea que cuando, en sentido técnico, discípulo sawaka en Pali, ¿no? Como nosotros hacemos, por ejemplo, las cualidades del Buda, cuando decimos, ¿no? Atapuri sapu galá, ¿no? Entonces ahí esos son discípulos que han realizado las verdades que el Buda descubrió. Entonces este Sopaka, que era un niño, entonces les responde estas 10 preguntas, y estas 10 preguntas son la sección número 4 de el Kudakapata, ¿no? Entonces eso también vamos a ir. Y después, entonces aquí se incluyen suttas a partir de la sección número 5, discursos, que son considerados muy importantes, ¿no? Entonces, en la sección número 5 es el Mangala Sutta, ¿no? El Mangala Sutta es un discurso que el Buda le enseña a un ser celestial, ¿no? Y en Mangala es muy difícil de traducir al español y al inglés, cualquier lengua, porque a veces se traduce como las bendiciones o blessings en inglés. Pero en realidad el término Mangala no significa, no es algo que, no sé, por ejemplo, cuando uno hace una bendición, unos cánticos, ¿no? Es como si uno estuviera dando algo. Pero Mangala es algo que uno tiene que hacer uno mismo. Entonces cuando uno lo hace, uno tiene esa Mangala que se llama, ¿no? Y hay 38 Mangalas. Y de esas 38, solamente una es algo que uno no tiene que hacer, que es haber realizado acciones meritorias en el pasado, ¿no? O sea, eso es algo que ya, ¿no? Ya pasó, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, Mangala, esa Mangala. O sea, el hecho de poder estar estudiando la palabra del Buda significa que uno ha hecho acciones meritorias en el pasado, ¿no? Pero las 37 restantes son cosas que uno tiene que hacer y cultivar y desarrollar, ¿no? O sea, son consejos muy prácticos para llevar una vida virtuosa, una vida noble. Entonces, por eso, normalmente, esta es parte de las recitaciones que los monjes hacen. Normalmente, si a uno lo invitan a una casa, yo, por ejemplo, en su casa no hice el Mangala porque era muy largo, pero la próxima vez que vaya lo hago, ¿no? Pero normalmente, cuando a uno le invitan, los monjes hacen el Mangala, o cuando hay una ceremonia especial, ¿no? O sea, algo auspicioso, ¿no? Eso es muy auspicioso. Entonces es el Mangala Sutta. Ahora, estudiar el Mangala Sutta, ¿cuántos días nos va a llevar? Eso yo di las clases sobre eso. Están los videos. Y también traduje el Sutta. Entonces, afortunadamente, ahí yo no voy a tener que trabajar tanto, porque ya está traducido eso. El número 6 es el Ratana Sutta, que es el discurso de las joyas, las 3 joyas, ¿no? Y ese discurso también es muy importante en la tradición, porque el Buda enseñó este discurso en la ciudad de Vesali, ¿no? Porque había una serie de calamidades en la ciudad de Vesali. Y entonces los príncipes de Vesali, porque era una república Vesali, los Lichavis, se dicen que es la primera república en el mundo, la Vesali, ¿no? O sea, yo no sé si será cierto o no, pero tenían un sistema organizativo como las repúblicas democráticas actuales. Entonces el Buda fue invitado por los príncipes, ¿no? Acompañado por el Sangha, y recitó este discurso, que son las 3 joyas, ¿no? Y es un discurso también
muy, muy importante, donde tiene lo que se llama en Pali Satyakiriya, que son aseveraciones de verdad. Satyakiriya significa aseveraciones de verdad. Y una aseveración de verdad es decir algo que es verdad y hacer una aspiración o un deseo. Entonces, por ejemplo, en el Ratana Sutta dice, voy a leer una parte, Yam kinchi witam idanwa huranwa, sagisuwa jan ratanam panitam, nano samam apita tagatena, idam pibude ratanam panitam, etena sachena suwatihotu. Ese es un verso del Ratana Sutta. ¿Y eso qué significa? Que cualquier tesoro que existe aquí en este mundo, ¿no? O en el más allá, en el otro mundo, ¿no? En el mundo celestial, ¿no? Cualquier de los mejores tesoros que pueden existir, ninguno de esos tesoros que pueden existir en este mundo, y miren que hay muchos tesoros en este mundo, ¿no? Y bueno, en el otro mundo, ninguno de estos tesoros es comparable con el Buda, con el Tathagata. Entonces, esa es una verdad. Entonces, en el Buda existe este tesoro, ¿no? Entonces, por el poder de esta verdad, que exista felicidad en el mundo. Por ejemplo, eso es lo que dice Tena Sachena Suwati Hotu, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una aseveración de verdad. Entonces, en este discurso hay aseveraciones de verdad con relación al Buda, al Dhamma, y el Dhamma puede significar varias cosas, y aquí explica, y al Sangha, a los discípulos. Es un discurso poético también en Pali, que es imposible de expresar en cualquier lengua, traducir esto y expresar, digamos, la belleza poética que tiene. Pero entonces el Ratana Sutta es también eso, estudiar este discurso es motivo de varias clases. Pero por lo menos esto es como una tabla ¿no? Una introducción. Ok. Y la séptima parte es lo que se llama el Tirokutta, o en la edición de la Pali Text Society es el Tirokutta Sutta. El Tirokutta Sutta significa literalmente el discurso más allá de los muros. ¿Y por qué se llama así? Porque este discurso contiene la base de lo que se llama compartir méritos. Ok, hay varios comentarios de esto, porque el rey de Magadha, que era digamos, el reino o el país más importante en la época del Buda, el más poderoso, lo invita al Buda, ¿no? Al palacio, ¿no? Y resulta ser que había unos familiares del rey que eran espíritus carenciados, petas. Y entonces, pero después cuando el Buda va por primera vez, no hace nada por los familiares estos, el rey. Entonces, a la noche, después de que se ha ido el Buda, el rey tiene unas pesadillas terribles, ¿no? Y con relación a los familiares estos. Bueno, estos petas. Entonces, el rey le comenta al Buda lo que le pasó. Entonces el Buda le dice que lo invite de nuevo. Entonces y para compartir mérito con todos estos seres, ¿no? Entonces, el Buda le predica o le enseña al rey el Tirokutta Sutta, y se dice que después de predicar esto, estos seres dejan de ser petas y renacen como seres celestiales. Entonces esto también, la explicación de esto requiere muchísimo explicación, ¿no? Pero, por ejemplo, los templos
y por ejemplo en los monasterios en Birmania, en Sri Lanka, por ejemplo, yo que estuve ahora ahí, ¿no? Normalmente la gente hace ofrecimientos y practica el Dhamma y realiza esta parte de compartir méritos, ¿no? Y los monjes recitan partes del Tirokuta Sutta, ¿no? Entonces esa es la sección número 7. Y en la sección número 8 es el Nidikanda Sutta, que es el discurso del tesoro, ¿no? Entonces, eso también no es muy estudiado pero lo vamos a estudiar. Vamos a aprovechar y vamos a traducir el comentario. Porque el Tirokuta Sutta lo tengo traducido, incluso tengo traducido partes del comentario, tengo traducidas pláticas, una del venerable Sirananda sobre esto, o sea, de que hay material. Con relación al Ratana Sutta, también, o sea, tengo traducido parte del comentario, tengo traducido el Sutta. Las preguntas del niño los tengo traducido. O sea, que varias cosas tengo ya traducidas, pero el Nidikanda no lo tengo. Entonces vamos a aprovechar. Y la 9ª parte, la última, del Kudakapata, es el Metta Sutta. Y ese discurso en la tradición Theravada es muy, muy importante, ¿no? Y entonces, el Metta Sutta en realidad está también en el Sutta Nipata, pero los monjes que compilaron, digamos, el Kudakapata pusieron el Metta Sutta. O sea, eso es. Y el Metta Sutta es un discurso que el Buda enseñó a un grupo de monjes que normalmente al comienzo del retiro de lluvias, a principios de julio, los monjes iban a verlo al Buda, a recibir unas instrucciones de meditación. Entonces, después de recibir las instrucciones de meditación, los monjes iban a un lugar aislado a practicar meditación de acuerdo con las instrucciones que habían recibido del Buda. Entonces, este grupo de monjes fue a un bosque muy profundo, pero se ve que en este lugar donde estaban estos monjes había ciertos devas, seres devas terrestres, y que sintieron invadido su territorio y entonces aterrorizaron a los monjes. Entonces los monjes se aterrorizaron y volvieron a verlo al Buda. Entonces le pidieron que los mandara a otro lugar. Pero el Buda le dijo, no nos puedo mandar a ningún otro lugar, pero les voy a dar una herramienta para que ustedes regresen ahí. Y entonces el Buda le enseñó el Metta Sutta, y entonces los monjes regresaron al mismo lugar, practicaron esto, y esos seres, ¿no?, se volvieron completamente diferentes, y aparte los ayudaron, y los monjes todos alcanzaron el estado de Arahant después del retiro de lluvias. Entonces el Metta Sutta también es un discurso que no solamente es una enseñanza de práctica de meditación, sino también cualidades que uno tiene que cultivar, y también es un discurso que se utiliza como protección, ¿no? Entonces eso también nosotros vamos a estudiar, y también el Metta Sutta, o sea, es el amor universal, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar a partir de hoy. Yo creo que la próxima clase la vamos a tener el sábado. Yo cualquier cosa les digo a las 5, porque el domingo van a venir y vamos a tener una junta. Entonces la próxima clase vamos a empezar con el triple refugio a estudiar, ¿no? Y vamos a yo voy a ir traduciendo el comentario. A ver, espero tener suficiente tiempo, de tal manera que cuando terminemos este ciclo tengamos todo el comentario traducido al español, porque eso es de mucha utilidad, yo creo, para muchas personas, ¿no? Y esto, como no está traducido al español, entonces lo vamos a tratar de hacer en la medida de lo posible. Entonces, eso era lo que yo quería compartir hoy día, porque ahí nosotros tenemos la fórmula de ordenación para novicios, ¿no?
Entonces, la fórmula de ordenación para el novicio, tiene una serie de etapas, ¿no? Entonces, que bueno, ya después nosotros lo vamos a ir estudiando, ¿no? En realidad, uno no tiene que aprenderse de memoria esto, pero por lo menos saber en qué consiste la ordenación. Entonces, la ordenación de novicio consiste primero en entregarle al monje que lo va a ordenar uno los hábitos, y después que uno le entrega los hábitos, uno le pide al monje los hábitos, porque los hábitos, aunque uno los pueda comprar, uno se los puede hacer, se dice que todos pertenecen al sangre, ¿no? Entonces, y después el candidato le solicita la ordenación al monje que lo va a ordenar, y después, bueno, después viene lo que nosotros vamos a estudiar, que es el homenaje al Buda. Después viene el refugio, y bueno, por eso está en el libro, no es la primera sección, el triple refugio. Y después vienen los 10 preceptos, que ahí está también la segunda parte del libro. O sea que nosotros solamente vamos a abarcar 2 partes del Kudakapata, ¿no? Vamos a estudiar para la ordenación, ¿no? Nosotros, no obstante eso, nosotros vamos a seguir. Entonces, eso es más o menos, ¿no? Son 45, 46 minutos lo que vamos a estudiar, digamos, en esta clase. Bueno, y mientras lo voy grabando, ¿no? Para a esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No es? Por el momento no, Benja. ¿Está todo bien? Todo bien. Entonces, si usted quiere ir leyendo o viendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, yo le puedo dar material, a ver qué puedo buscar, qué hay sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por hoy está bien, ¿no? Entonces, con esto damos por finalizada esta primera clase de este curso sobre el Kudakapata, el libro pequeño del Kudaka Nikaya, de la colección diversa del Canon Pali.